En primer momento es tratar de hablar sobre lo que es el abdomen agudo. Aunque el tema, si ustedes se fijaron en lo que aparece en su manual de clases, es el de hacer el de apendicitis aguda. Ah, gracias. Ahora la idea es de que esta es una de las partes donde vamos a poder hablar del abdomen agudo. Y el abdomen agudo, vamos a ver que el abdomen agudo es, estos son los que vamos a hacer los objetivos que vamos a estar tratando de definir en esta parte de la clase. Y la idea es de que entendamos que es el dolor abdominal y que esto se convierte en una emergencia, tanto médico como quirúrgica, y las características que estas van a involucrar a la hora de atender a un paciente. Y que estos conceptos van a permitirnos esa situación y tratar de buscar elementos claves para que ustedes puedan empezar a hacer una anamnesis adecuada y la exploración física del paciente de una forma sistémica para poder apoyarse en elementos terapéuticos y que eso le ayuden en el diagnóstico de su paciente. Y además, también cómo tratar de actuar en aquellos casos que sean urgentes, que eso va a ser la parte que vamos a tratar de esclarecer un poco más cuando hablemos de la parte de apendicitis aguda. Y vamos a tratar de exponer esos casos quirúrgicos que vamos a hacer. Entonces, eso van a ser parte de los objetivos y que esos son parte de los objetivos tanto de la clase en general como lo del abdomen agudo. Entonces, como vemos, la anatomía del abdomen es una anatomía en la cual vamos a ver que estos van a tener una cantidad de músculos que van a tener una condición en la cual van a proceder a tener una resistencia muscular voluntaria y por lo tanto podemos nosotros causar que una resistencia en el abdomen. Entonces, hay una cantidad, esta pared de músculos es que nos va a permitir en un primer momento darnos una imagen de lo que tenemos en el abdomen y que además estos van a estar inervados principalmente desde la zona de T10, que van a ser el ombligo como un parámetro de las dermatomas que van a estar inervando en esa zona hasta más o menos T6 que van a ser la apéndice cifoide y T12 que va a ser la suprapúbica que vamos a tener. Y entonces esto nos va a permitir que cualquier lesión que podamos tener en la parte posterior, en nuestras vértebras, puedan darnos anestesia de esa zona. Y eso nos va a permitir que nosotros podamos tener un diagnóstico del dolor en nuestros pacientes. De las otras cosas que ustedes habrán visto también en la parte de cuando vieron, eh, cuando vieron nosología, es que el dolor abdominal
se puede de acompañar de tres formas de presentaciones. Una es lo que llamamos el dolor visceral, que es referido completamente a las vísceras, a los órganos, y que ésta puede tener unas características que generalmente son bastante mal definidos y poco localizados. Gracias. Y poco localizados. Y por lo tanto, vamos a tener que en esta gente, vamos a, muy mal, vamos a ver que van a ser síntomas que van a estar vagos porque van a acompañarse a todo el trayecto que va a tener el nervio vago. Y por eso es que podemos tener que la localización, que como vamos a tener típicamente en el abdomen agudo de tipo infeccioso provocado por el apendicitis, que vamos a tener en la zona central ese dolor. Y que también puede representarnos que puede ser el estómago o el duodeno, o puede ser la parte central, que puede ser en el mesogastrio, que puede ser como el problema de una pancreatitis, o que sea referido en la zona suprapúbica, como pueden ser los órganos pélvicos. El otro dolor que vamos a tener ya es el dolor de tipo somático, que este ya viene acompañado de un dolor que es agudo, es intenso y bien localizado. Esas tres características son las que nos van a permitir que podamos nosotros encontrar en el paciente ese tipo de dolor. Y eso nos va a permitir que podamos decir que hayan elementos que lo van a permitir que se agrave. Y entonces esto también nos va a permitir en otro momento que vamos a tener la contractura muscular que puede ser tanto voluntaria como de forma involuntaria. Y el dolor referido, que es un dolor que no es el origen ahí, sino que lo sentimos porque está acompañada de las dermatomas, acompañada de las raíces posteriores de las crestas espinales. Y entonces esto vamos a tener que, como por ejemplo el dolor que tenemos en la vesícula, que nos va a provocar un dolor que se refiere a la espalda, a la escápula o al hombro derecho. O el signo de Kerr que va a ser en el lado izquierdo, igual que en el lado que se da en el cólico biliar, que se le da en el lado izquierdo, que llamamos signo de Kerr y es un dolor referido al hombro. Entonces, vamos a decir que el abdomen agudo, por favor la siguiente, el abdomen agudo, vamos a tener que en estos pacientes vamos a tener una presentación que esa puede tener dos formas de presentarse y que el dolor que se va a presentar en forma aguda y súbita en las primeras 24 horas, a eso le llamamos abdomen agudo. Y este puede tener una resolución que sea eminentemente médica, ¿aló? Eminentemente médica o que pueda ser quirúrgica. Muchas veces el paciente que no, que solo necesita un tratamiento médico va a tener solución. Y en algunas veces este procedimiento en un paciente que tenga una situación médica que se le opera, la operación vamos a ver que es de tipo innecesaria, pero que el paciente, si no ha tenido un involucramiento de más órganos vitales, generalmente no va a tener ninguna mayor significancia y que el paciente va a tener también una muy buena evolución. En cambio, en el paciente que tiene un abdomen que es eminentemente quirúrgico, pero este no se opera, nos va a llevar a una complicación. Entonces, moraleja de este cuadro es que cuando tengamos un abdomen agudo, si le damos tratamiento médico a un verdadero abdomen que tiene solo tratamiento médico, la operación va a ser innecesaria y que la solución de su problema va a ser a la mano. Pero si aquel paciente que necesita una intervención quirúrgica no se la damos, el problema es que nos va a llevar a una complicación que puede ser a la larga más desastroso. Estos son algunos tipos de patologías. La siguiente, por favor, que vamos a encontrar que podemos tenerlo según los cuadrantes que podemos utilizar. Podemos utilizar una denominación por cuadrantes o por segmentos y en los segmentos lo que vamos a utilizar son 9 segmentos que vamos a tener el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el hipogastrio, el mesogastrio, los flancos, tanto derecho como izquierdo, y la fosa ilíaca derecha e izquierda y la región suprapúbica.
Entonces, y que este cuadro es una ejemplificación de esos dolores que podemos tener localizados según los órganos que podemos tener en esos sitios y que nos pueden dar una orientación para poder hacer diagnóstico en esos abdomen. Entonces, vamos a tratar de ver la siguiente, la clasificación, lo que llamamos la clasificación de Bocuse. Importante de todo esto es que ustedes van a ver que la clasificación de Bocuse, esta es una clasificación que aparece en un libro de texto de Cuba y en lo que aparece es, nos va a dar tres elementos para entender. Primero, vamos a tratar con esta clasificación entender aquellas patologías que son eminentemente abdominales, lo que es quirúrgico o aquellas que no van a necesitar un tratamiento quirúrgico. Y por lo tanto, al no tener un tratamiento quirúrgico y le damos un tratamiento médico, va a haber una resolución satisfactoria para el paciente. En cambio, aquellas pacientes que son que vamos a llamar patologías que son intraabdominales y que necesitan un tratamiento quirúrgico, son las que nosotros llamamos abdomen quirúrgico. Y es un término que ustedes van a oír emplearlo muy frecuentemente por nuestros residentes y por los agregados al referirnos al paciente que tiene un cuadro intraabdominal, que tiene un abdomen que es infeccioso y que necesita un procedimiento quirúrgico para poder ser resuelto su problema. Aquellas patologías que son también de origen intraabdominal, pero que no lo requieren un procedimiento quirúrgico, y aquellas que son extraabdominales que simulan un dolor abdominal agudo, como por ejemplo puede ser el infarto agudo del miocardio, puede ser una neumonía basal que podemos tener en esos casos. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos eminentemente en la clasificación de Bocuse en aquellos abdomen que son de tipo quirúrgico y por lo tanto esas patologías son de las que vamos a tratar de buscar en estos momentos. Y entonces vamos a utilizar lo que se llama la clasificación de Christmas, la siguiente, por favor. Y en esta lo que nos vamos a ver es aquel paciente que tiene un abdomen eminentemente quirúrgico y que tiene un síndrome doloroso a la presentación. Y que además de todo, tener un síndrome doloroso intraabdominal, este necesita, para poder ser resuelto satisfactoriamente, una intervención quirúrgica. Y entonces lo vamos a clasificar de 5 maneras. El proceso inflamatorio, el perforativo o llamado también peritoneal, el obstructivo, el hemorrágico y el vascular. Vamos a centrarnos en el resto de la clase en cuanto al inflamatorio y parte del perforativo. O sea, en ese abdomen que nosotros vamos a llamar que está en un abdomen eminentemente quirúrgico y es una peritonitis. El cuadro obstructivo tiene sus propias características, como va a ser que el paciente va a tener dolor abdominal con distensión, falta de función de flatos y vómitos, que esas van a ser las características clínicas que me van a orientar a un cuadro obstructivo. Y el hemorrágico, en el cual vamos a tener un cuadro que inicialmente es solo el dolor, que cuando nosotros examinamos a nuestro paciente, cuando este tiene menos del 20% del volumen circulante comprometido, el paciente no va a tener ningún tipo de cambio. Y de luego de eso, cuando ya haya un 20% del volumen circulante comprometido, el paciente va a empezar a presentar cambios que van a ser correspondientes a lo que es un abdomen de tipo hemorrágico. Y el vascular u obstructivo, el caso más frecuente de este hemorrágico va a ser lo que nosotros llamamos el embarazo ectópico. Son pacientes que vienen con un dolorcito bastante leve, que no mal no localizado en el abdomen, que cuando le tocan no tienen una forma de poder identificar si verdaderamente hay dolor, y a la palpación ese abdomen es inocente.
pero que en unos minutos o horas puede cambiar drásticamente hasta llegar al shock del paciente. En cambio, en el cuadro vascular obstructivo, este paciente vamos a tener como cuadro típico son aquellos abdómenes que el paciente se queja intensamente del dolor, pero cuando los examinamos, el abdomen es blando y depresible. Y eso es lo que significa que hay un cuadro isquémico de las asas intestinales y que por lo tanto esta isquemia es la que nos está provocando el dolor intenso en ellos. Entonces, para llegar a este punto, vamos a ver que el diagnóstico va a necesitar tres elementos importantes. En primer lugar, es de una buena historia clínica en la cual me permita hacer un diagnóstico sindrómico de lo que estoy teniendo y que luego con el examen físico por sistema me va a permitir encontrar aquellos elementos que nos puedan ser la piedra angular para poder hacer el diagnóstico y que en muchos casos voy a necesitar exámenes de auxiliares para poder hacer el diagnóstico. La siguiente. La siguiente. Van a ver un algoritmo del manejo del abdomen agudo, donde lo que estamos tratando en primer momento es, perdón, esa. Vamos a ver un algoritmo del manejo del abdomen agudo y donde vamos a poder observar, como esto ustedes lo van a tener para poderlo revisar un poco, el punto importante de esto es una situación. El paciente me vino con dolor abdominal a la emergencia y por lo tanto lo que tenemos que hacer es lo que se llama el ABCD, o sea, evaluar cómo está su vía aérea, cómo está su ventilación y su circulación. Y acompañado de estos elementos me van a permitir también hacer un diagnóstico a partir de los signos vitales más importantes en ese momento, que va a ser la tensión arterial y preferentemente la tensión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y en la escala de coma de Glasgow. Esto me va a permitir de decir si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está estable, significa que me podemos tomarnos todo el momento para poder hacer un adecuado análisis de nuestro paciente. Y vamos a hacer un examen físico más detallado, al igual que una historia física, porque vamos a poder valorar ese abdomen para evaluar si el abdomen es eminentemente quirúrgico o no. Si el abdomen no es quirúrgico, entonces procedemos a manejarlo en forma ambulatoria en él. Y si si el paciente es quirúrgico, vamos a valorar la estabilidad o inestabilidad de nuestro paciente. Entonces, eso es al grandes rasgos lo que nosotros ocupamos para valorar el paciente que nos llega con abdomen agudo a nuestra emergencia y para que cuando ustedes vean al paciente, eso es lo que les va a permitir ayudar. Y ahí están otros elementos que ustedes van a encontrar como diagnósticos críticos de pacientes. Muchas veces a mí no me gusta ponerles diagnósticos porque la idea es de que ustedes traten de buscar aquel elemento de estabilidad o inestabilidad del paciente porque me interesa primordialmente que el paciente esté estable. Prefiero tener un paciente estabilizado que un paciente muerto con diagnóstico. Entonces pasemos a hablar un poquito de lo que es la apendicitis aguda. Vamos a hablar de la apendicitis como un cuadro sindrómico completo y que este va a tener dos porciones que significa la continuación de un proceso inflamatorio hasta un proceso que va a llevarnos hasta la infección general. Entonces, esto es un problema antiguo que tratamos de darle un abordaje un poco más moderno en él y que estos son los que vamos a tratar de buscar en esta área. Vamos a tratar de buscar la fisiopatología de la y de esto ustedes comprendan y entiendan un elemento que vamos a llamarle que vamos a llamarle en estos momentos
Doctor, no se le escucha. La porción inicial Se le dejó de escuchar, doctor. va a funcionar, va a funcionar como un asa ciega. Y entonces tiene características bien particulares que vamos a hacerle, vamos a tratar de ir dilucidando dentro de poco para porque ustedes entiendan qué características hacen que el apéndice tenga ese factor de progreso rápido y que nos lleve a una peritonitis. Y que ustedes de esa manera valoren que la apendicitis es un proceso que es irreversible y que no vamos a encontrar que haya un retroceso en él. Entonces, vamos a ver, estas son pinceladas de los elementos que ustedes van a encontrar en sus libros de texto. Esto es sacado del chart, pero la mayor parte de elementos los he sacado de otros libros para que cuando ustedes vayan a leer su libro de texto vean que las dimensiones de lo que están hablando siguen siendo lo mismo. Entonces, se presenta muy frecuentemente entre la segunda y la tercera década de la vida. Raramente se presenta en los extremos de la vida. Sin embargo, se menciona que los niños menores de 2 años, por características fisiológicas, es poco frecuente que se presenten, o en aquellos pacientes viejos porque la apéndice se atrofia. Generalmente se considera que es más de 2/3 de la población que se interviene por una operación, termina siendo una apendicitis aguda, y que la población general, un 10% de la población general puede necesitar de padecer un proceso de apendicitis aguda que termine con una apendicectomía. Dentro de otros elementos de la anatomía es que generalmente la siguiente mide más o menos de 6 a 20 centímetros, que tiene un diámetro interno de aproximadamente 6 centímetros, más o menos 2 milímetros de diámetro, y que cuando nosotros encontramos que el apéndice está lastimada y está inflamada, vamos a ver que esta puede llegar hasta con 1 centímetro de diámetro, que al igual que cualquier porción del intestino va a poseer 4 capas, que va a ser una serosa, una muscular doble y una mucosa. Y que la mucosa vamos a tener una gran cantidad de tejido linfoideo que generalmente empieza a aparecer en la segunda semana del nacimiento, y que esta llega a aumentar entre más o menos 10 y los 20 años, que es la etapa donde más frecuentemente se va a ver. Y que a partir de los 30 años esta se empieza a reducir hasta hacerse un órgano vestigial. En los adultos, habíamos dicho anteriormente que hay una fibrosis, por lo tanto se oblitera, la siguiente, y que va a ser irrigada, la siguiente por favor, va a ser irrigada a partir de la arteria pendicular, que es rama de la secua pendicular posterior, y que esta va a nacer de la ileocólica, y la ileocólica es una rama de la mesentérica superior, que es rama de la aorta abdominal. Generalmente viene del pleso, la inervación va a ser por los plesos mesentéricos superiores, y que vamos a tener dentro de la anatomía del apéndice, vamos a tener 2 elementos importantes que vamos a ver. La siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a decir que el apéndice está donde comienzan las tenias coli, y que esta va a estar dada más o menos a estar, su base va a estar más o menos 2.5 centímetros antero-posterior, y la anterior, por favor, todavía las anteriores, más todavía. Vamos a tener una posición antero-posterior, y que esta va a estar, vamos a tener el ciego, el ilion,
el ciego, el ilion y el apéndice en esa zona. Y que, si ustedes se acuerdan, el apéndice, el intestino, allá por entre la sexta, octava semana, va a sufrir una rotación cuando vuelve a regresar a la cavidad celómica. Y entonces, este puede provocar que el ciego tenga posiciones que estén en su lado derecho o localizadas a su lado izquierdo. La siguiente, por favor. Vamos a tener, dependiendo de la posición del apéndice, de la posición del ciego, vamos a encontrar el signo de McBurney, que nos va a implicar que es la zona donde está la válvula ciego apendicular. Y esta válvula va a estar más o menos en una posición que tomamos ilíaca anterior superior, y la cicatriz umbilical va a estar 2/3 en la unión de los 2/3 mediales con el tercio lateral. Y eso nos implica que esa es la posición donde normalmente vamos a encontrar la válvula. Esta se puede ver en su transcurso de esa rotación que estábamos hablando, que se daba entre la sexta y octava semana, puede llegar desde toda la fosa ilíaca derecha hasta el hipocondrio derecho. Podemos tenerlo. O podemos tener una mal rotación, que es lo que nos puede dar lo que se llama un situs inverso, y tener el apéndice al otro lado con las diferentes formas donde pueden estar posicionado el ciego. Y la otra situación importante dentro de las posiciones anatómicas del apéndice va a ser la posición de la punta propiamente dicha del apéndice. Y esta va a estar en relación de 3 elementos, que va a ser el ciego, el ilion terminal y una posición libre. Y entonces vamos a describir en relación al ciego, vamos a encontrar que vamos a tener una retrocecal lateral, una retroperitoneal, podemos tener una subilial o una retroilial, o podemos tener una que esté en posición libre pélvica, que vamos a tener las 6 posiciones del apéndice que le conocemos. Entonces, dentro de la etiopatogenia, o sea, cuando ya tenemos elementos que nos van a decir que causan la patología en el apéndice, entonces vamos a hablar de 4 situaciones principales. La siguiente. Y esta vamos a tener que van a ser que pueden ser los fecalitos, la hiperplasia de los nódulos linfoideos, que según el libro de texto que ustedes encuentren, van a encontrar que una es más frecuente en el Schwartz, más frecuente el fecalito, y en el Savington aparece como más frecuente la hiperplasia de los linfoideos, de los nódulos linfoideos, es la causa más frecuente. Sin embargo, también podemos encontrar cuerpos extraños, como puede ser una ascaris que en su migración se vaya y se meta el apéndice y la obstruya. O podemos tener tumores que causen la obstrucción del apéndice y por lo tanto provocarnos un cuadro de apendicitis. Entonces vamos a describir que se acuerdan que les decía inicialmente que vamos a tener un síndrome que se llama de asa ciega. Entonces este va a presentar 2 características primordiales. Uno que vamos a tener a nivel de la pared y otro que va a ser a nivel del lumen. Entonces en los pacientes a nivel de la pared vamos a tener una obstrucción de los linfoides, de los vasos eh, linfáticos, y que estos vasos linfáticos al producir obstrucción van a causar estasis y edema de la zona, provocando en el lumen, perdón, en el lumen va a haber una obstrucción, y esta obstrucción, todo líquido que se mantiene en